compañeros queridos también conectados acá en la reunión con la Comisión del Senado. Me acompañan hoy Martín Olmo, subsecretario de Tecnologías de la Información y la Comunicación. También lo veo a Pablo Tognetti, que es el presidente de ARSAT y nos acompaña desde Bariloche. Y también está Gonzalo Carvajal, que también está a cargo de toda la gestión de la televisión digital. Los nombro anticipadamente, luego calculo que Alfredo hará las presentaciones del caso, pero Correcto. Básicamente en función de qué los nombro, en función de que lo que vamos a presentar acá es un proyecto bastante mancomunado y muy articulado con las tres personas a las cuales hice referencia. Con Martín venimos delineando en el marco de la Secretaría el volumen y el alcance del Plan Conectar, y eso no podemos hacerlo sin el apoyo, la colaboración y el respaldo de ARSAT, a través de su presidente Pablo, y de igual manera Gonzalo ya les va a contar cómo está trabajando respecto a la televisión digital, que forma parte del Plan Conectar. Si puedo, voy a compartirles una breve presentación que va a funcionar a modo de base para compartir con ustedes los principales ejes y anclajes del Plan Conectar. Por supuesto, es una aproximación primera a los principales lineamientos del plan. Posterior a esto, la idea es que Martín les pueda contar cómo venimos avanzando respecto de los primeros pasos, implementaciones que ya estamos llevando adelante con el Plan Conectar, en articulación con ARSAT, con varias provincias, y cómo sigue ese calendario. Y Pablo va a centralizarse puntualmente en lo que tiene que ver con el desarrollo satelital. Como bien decía Alfredo, se está reactivando a partir de este plan, ni más ni menos que haber vuelto a producir un satélite de telecomunicaciones geoestacionario en el país para brindar servicios de conectividad. Ahora sí, sin mucho más, les voy a compartir la presentación para que nos sirva simplemente a modo de base. Un poco la lógica que subyace a toda la implementación del plan tiene que ver con lo que también comentaba recién Alfredo, que es seguir potenciando el acceso y la universalización de determinados servicios de tecnologías de la información y la comunicación, y esto tiene mucho asidero y mucha continuidad respecto de políticas que son transversales y que tienen más de una década de implementación en Argentina. Como toda industria, como todo campo de trabajo e inversión, consideramos que es importante haber retomado en gran porcentaje políticas públicas previas que requieren de inversión constante y que requieren de inversión ininterrumpida. Esto no se fue dando así los últimos años, y esto implica tener que hacer un esfuerzo mucho más grande en términos de planificación, de inversión y de proyección de cómo se restablecen servicios a la par que se amplían esos servicios, cosa que en principio creería que no es para nada menor. ¿Qué implica el plan conectividad? El plan Conectar, que está centrado en la tecnología, en la inclusión y la conectividad. Primero esto que marcamos acá, que es un plan a un plazo mediano-largo, les diría, y que implica la inversión que ya se inició durante 2020, en el inicio de la gestión, pero que se va a continuar los próximos 3 años, que también integran la gestión. Tiene básicamente, en términos de inversión, 4 grandes ejes que tienen que ver, en primera medida, con restablecer el servicio de televisión digital abierta. ¿Por qué decimos restablecer? Y básicamente luego se va a adentrar Gonzalo en lo referido a cuestiones de señales y cómo se está avanzando en ese sentido, pero yo me querría referir básicamente a una cuestión más de infraestructura. Cuando decimos restablecer, lo decimos de esa forma porque a partir de un diagnóstico que encabezó Pablo Tognetti en ARSAT, ni bien iniciamos la gestión en el gobierno y ni bien él pudo asumir la presidencia de la empresa, hicimos un relevamiento integral respecto del estado de situación de las antenas y las radiobases que permiten la transmisión de la televisión digital abierta. Y el 85% de las radiobases manifestaban algún tipo de inconveniente. Inconveniente que iban desde torres caídas con equipos que no estaban en funcionamiento, hasta inconvenientes respecto de la capacidad energética de esas radiobases, hasta faltantes de combustible, equipos de refrigeración, etcétera, etcétera, etcétera. Ese estado inicial que en realidad va en la misma línea con respecto a la inversión destinada desde ARSAT
para el mantenimiento de la infraestructura, es directamente proporcional el estado de las radiobases con la merma presupuestaria, porque en promedio, los últimos 4 años en ARSAT, el decaimiento de la inversión rondó el 83%. Pablo, si me equivoco, luego me corregís con los números, pero creo que esos fueron los números finales a los cuales arribamos. Entonces, esa situación de gran nivel de desinversión tuvo un correlato específico respecto de la calidad y el estado de la infraestructura que permite la transmisión de la televisión digital abierta. Entonces, por un lado, estamos invirtiendo respecto a la televisión digital. Esto se hace a partir de fondos que tiene asignados presupuestariamente la Secretaría de Innovación, y algunos fondos también provee la empresa ARSAT, y esto tiene que ver con restablecer todo un esquema de energía para proveer a las antenas, y también de restablecer el equipamiento. Eso como primer eje de inversión en términos del Plan Conectar. El segundo eje de inversión está vinculado directamente con el Centro Nacional de Datos. Voy a avanzar un poquito más, así los acompaño con un poco de información de contexto. El Centro Nacional de Datos, que también funciona en ARSAT, está compuesto por diferentes salas y por diferentes infraestructuras, pero básicamente lo mismo que ocurría con la televisión digital abierta, ocurría con el Centro Nacional de Datos en términos de falta de equipamiento y de falta de inversión. Pablo Tonietti ya inició una serie de contrataciones y adquisiciones para la puesta en valor de este Centro Nacional de Datos, pero además iniciamos una RFI internacional para poder establecer qué posibilidades tienen de brindarnos las principales empresas que proveen infraestructura, y esto va a estar destinado tanto a brindar mejores servicios de housing y de hosting, que es lo que efectivamente hoy brinda ARSAT, pero además estamos trabajando fuertemente para poder establecer una nube del Estado, una capa de servicios en el Centro Nacional de Datos que nos dote de mayor agilidad, de mayor escalabilidad, de la posibilidad de crecer verticalmente desde cualquier lugar del país, y poder ampliar también la capacidad que tiene hoy por hoy ARSAT de brindar servicios de almacenamiento y procesamiento de datos. Esto tiene que ver no solamente con invertir en infraestructura, sino fundamentalmente con dotar al Estado de herramientas de gestión de última generación, de restablecer soluciones integrales, seguras y transparentes, sobre las cuales después también podamos avanzar en la construcción de políticas públicas vinculadas a esa administración de la transparencia, ¿no? Un poco lo que solemos decir y solemos pensar y trabajar con los diferentes equipos que venimos trabajando el Plan Conectar, tiene que ver con eso, cómo la transparencia y cómo la accesibilidad se basan en políticas públicas concretas, en políticas públicas reales y tangibles. Robustecer, como pensamos robustecer el Centro Nacional de Datos, es básicamente una base que consideramos fundamental para poder hacer esto, y que va a acompañar una progresión respecto no solo de los sistemas de la administración pública, sino de la escala que podemos ofrecer desde una administración centralizada en ARSAT, y a su vez también trabajar en la segurización de los datos de todo el Estado Nacional, tal vez pensando en una proyección para poder trabajar también con provincias, con municipios, y hacer también un tendido de este tipo de tecnologías y de posibilidades a todos los gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Tiene que ver también esto con implementar sistemas actualizados de backup, renovación de grupos electrógenos, robustecer todo ese esquema de contingencia que supone segurizar y dotar de mayores respuestas y de mejores respuestas al Centro Nacional de Datos. Y esta es la segunda línea de inversión que está vinculada con el Plan Conectar. Vuelvo un poquito para atrás y les cuento respecto de la Red Federal de Fibra, que es algo muy, muy importante y de lo cual venimos hablando bastante con senadores, con diputados, y como decía también Alfredo recién, fue parte de la exposición del jefe de gabinete la semana pasada. La realidad es que tenemos una penetración de la conectividad en el país, que si pensamos en penetración de Internet al hogar, estamos rondando un 65% en todo el país. Nos falta llegar a muchos hogares, y muchas veces esa penetración de la tecnología tiene que ver
con zonas que son más densamente pobladas, con zonas que son más rentables o con zonas que tienen mayor poder adquisitivo, básicamente. La realidad es que nos queda por fuera gran parte del territorio, porque esa penetración que tiene la tecnología está dada, como decíamos recién, en zonas que están más pobladas, pero en zonas que son más vastas territorialmente o que se extienden más en el territorio, son aquellas zonas que tienen menor calidad o menor acceso o nulo acceso a la conectividad. En este sentido hay dos grandes líneas de inversión. Una que es la que va a contar Pablo después, que está vinculada con soluciones satelitales para zonas donde es imposible llegar con fibra, zona cordillerana, zona precordillerana, zonas de altitud o de muy difícil acceso, para lo cual está en marcha el ARSAT 1 segunda generación, y no anticipo más porque lo va a hacer el presidente de ARSAT. Y otra que tiene que ver con robustecer, incrementar y dotar de mayor capacidad a la red federal de fibra óptica. Nuestra red federal de fibra óptica es, en términos de redes estatales, es la más importante de América Latina. Tiene una extensión que es absolutamente envidiable. Tenemos 34.400 más o menos kilómetros de extensión de red. Tengo un detalle que luego les podemos compartir, provincia por provincia, con el detalle que estuvimos trabajando con Marcelo Tesoro, que es gerente de ARSAT y que trabaja también con Pablo, respecto a la cantidad de kilómetros iluminados que hay en todo el país. Y cuando asumimos, y tiempo después, cuando sobrevino la pandemia, el desafío respecto de la red tenía que ver con ver cómo crecía, pero al momento que se incrementa la demanda de Internet en un contexto de pandemia, me corregirá Pablo, pero entre el 40 y el 45% de la capacidad de la red se incrementó con el inicio de la pandemia y el aislamiento social preventivo y obligatorio. El desafío inicial se desvió bastante. No tenía que ver con de qué manera se ampliaba la red, sino que el desafío inicial tiene que ver con cómo se incrementa y cómo se robustece la calidad de Internet y la capacidad de brindar Internet que tiene la red. ¿Por qué decimos esto? Básicamente porque estamos al tope de posibilidades de la red federal de fibra óptica. Si tuviéramos que acordar con alguna de las provincias que conforman, Entre Ríos, por ejemplo, tiene 2.300 kilómetros. Si quisiéramos incrementar los mega que ARSAT vende a los proveedores de Internet de la provincia de Entre Ríos, no podría hacerlo. Y no puede hacerlo no porque la tecnología de la fibra no lo soporte ese incremento, sino básicamente porque la última licitación de placas que conectan toda la red de fibra óptica se hizo en 2013. Se fueron iluminando kilómetros de la red, pero desde 2013 para acá no se compraron, no se adquirieron nuevos equipos. Con lo cual los equipos están prácticamente al tope de sus posibilidades en algunos casos y obsoletos en otros casos. La primera instancia de inversión respecto de la red federal de fibra es la renovación de estas placas para todos los kilómetros que conforman la red. Para esto el financiamiento lo provee ENACOM, que es el Ente Nacional de Comunicaciones. Ya ese convenio y esa sesión está absolutamente avanzado, con lo cual se van a empezar a renovar y a incrementar las capacidades de la red a partir de la renovación tecnológica, y esa es la primera instancia de avance respecto de la REFEFO. ¿Qué presuponemos que va a ocurrir con esto? Y que básicamente se va a multiplicar por 10 la capacidad que tiene la REFEFO de ofrecer Internet en las zonas que ya están conectadas y que ya están iluminadas. Eso como primera instancia. Y luego tenemos dos vías de crecimiento. El primero es incorporar nuevos corredores y seguir tendiendo fibra. Tenemos aprobados a través de Fonplata 18 millones de dólares para la extensión del primer corredor, que va desde Mar del Plata a Bahía Blanca, creo que es trazado, ¿no? Incorporando todas las localidades en la parte sur y en la parte de La Panza de la provincia de Buenos Aires. Esa es la primera inversión de expansión. Y luego, 2021, 22, 23, estamos proyectando en complemento con ENACOM cómo se van a incorporar nuevas trazas de fibra. ¿Por qué lo hacemos con ENACOM? Básicamente porque desde la jefatura de gabinete va a haber una inversión respecto de la expansión de esta fibra, y por otro lado ENACOM hace una inversión a través de aportes no reembolsables para municipios y para provincias. Lo que nosotros queremos buscar a partir de esta mesa que conformamos con ARSAT, con ENACOM y con la Secretaría, es que haya un correlato entre la inversión
que hace NACOM a través de los aportes y la inversión que hace Jefatura de Gabinete en ARSAT para aumentar e incrementar los kilómetros de tendido de fibra. Vamos a ir en paralelo. A medida que las APEM provinciales y municipales tengan inversión para poder desplegar fibra y conectarse a la troncal, vamos a ir extendiendo la troncal. Y el tercer foco respecto de la ampliación, el crecimiento y la mejora de la red federal tiene que ver con otra articulación que nosotros consideramos estratégica y que es un lineamiento que establece el jefe de gabinete respecto de cómo es la relación con las provincias. La realidad es que muchas provincias tienen tendidos de fibra importantes, expandidos en el territorio, y muchas veces esos tendidos no están iluminados, con lo cual no están pudiendo brindar servicios de conectividad. A partir de una firma de una serie de convenios que luego Martín les va a comentar y les va a compartir y les va a ampliar, lo que nosotros queremos buscar es poder iluminar a través de ARSAT las redes de fibra provinciales, establecer nodos, instalar las placas, conectarlas a la red federal de fibra y luego generar compartición de infraestructuras, de tal forma que ARSAT pueda ceder algunos pelos de fibra de su red troncal. Lo mismo hace la red provincial, se incrementan las extensiones de ambas redes y fundamentalmente se avanza en la iluminación de las redes provinciales. Estos son los grandes esquemas de inversión. Algunos implican inversión monetaria, otros implican inversión de equipamiento, otros implican inversión en tendido de fibra, que ya se están empezando a llevar adelante y que luego Martín les va a ampliar. Y respecto del plan satelital, una breve introducción. También hay un financiamiento internacional por parte de la CAF. Es un trabajo que viene llevando adelante ARSAT en complemento con INVAP, la empresa rionegrina, que va a ser la encargada de producir efectivamente el satélite. Y en términos, me centro más que nada en términos de lo que implica para nosotros políticamente esto, porque la cuestión técnica la va a explicar Pablo. La realidad que esto implica no solamente retomar una lógica de ampliación de accesos y reducción de brechas con diferentes tecnologías de diferentes alcances, pero por otro lado esto implica seguir apostando a la producción nacional y local de tecnología de punta, a seguir fomentando la industria científico-tecnológica argentina, a seguir federalizando la aplicación de la ciencia y la tecnología argentina, porque esto no está centralizado ni en Cava ni en Provincia de Buenos Aires, sino que está en un polo tecnológico de mucha expansión y de mucho impacto que está en el sur de la Argentina, y implica volver a cumplir una ley que aprobó el Congreso y que tenía como función robustecer, expandir y continuar el plan satelital geoestacionario argentino. Entonces consideramos que esto tiene muchísimo impacto, que tiene muchísimo asidero y que es una política que fue implementada con mucho esfuerzo y con mucho aporte, con mucha inversión durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que fue suspendida y que nosotros consideramos vital en términos de tecnología, de soberanía y de derechos, retomar y reimpulsar en esta instancia, aún habiendo pasado los años que pasaron y aún teniendo que haber afrontado un perjuicio fiscal importante respecto de la defensa de las posiciones orbitales para poder tener una posición confirmada y poder efectivamente lanzar un satélite como tenemos previsto en 2023 sobre finales del año. Más o menos estos, Alfredo, senadores, senadoras, asesores, asesoras, constituyen las 4 grandes líneas de inversión del Plan Conectar. Dejo de compartir. Bien. Bien, Micaela, perfecto. Un cuadro, digamos, integral de todos los soportes que tiene la conectividad y a partir de ahí cuáles son los desafíos que tenemos para el futuro, hasta el 2023. Vamos a complementar.